todos los niños, todos los adultos, lo que te hace cuando te veo la primera vez, te queda viendo así con cara de eres rara, eres diferente. Mira, yo de mi infancia, más en adolescencia, utilizaba mucho la palabra fenómeno. Así es como me sentía. Y como sentía que las demás personas me veían a mí como una fenómeno. Pues se acercaban a mí y pues te ilusionaba y te hablaba bonito y pues ahí iba, ¿no? Y luego descubres que pues que era una apuesta. ¿Cómo voy a decirle a mi hija que se acepte si yo no me acepto? La palabra que más me ha gustado de los dos, disfruta la vida que llevas. Hey, esto es Rush Podcast. Yo soy Israel Cruz. Comenzamos. Rusheros, gracias por acompañarnos a un capítulo más. Gracias, te agradezco mucho porque apoyas este canal, porque le das clic a la campanita y te suscribes y porque nos sigues en todas nuestras redes sociales. Unos capítulos atrás hablamos con una persona que seguramente tú ya viste ese capítulo y nos hablaba acerca de lo que es vivir, lo que es ser una madre que tiene una hija con una condición muy especial. Y hoy nos acompaña precisamente la hija de quien hablamos en ese capítulo. Con nosotros, Flor Betsabe Castellanos Hernández. Bienvenida al podcast. Muchísimas gracias por la invitación. Estuvimos platicando con tu mamá en capítulos anteriores y nos comentaba las dificultades que hay en tener una hija con un síndrome muy poco común. Pero hoy queremos escuchar desde tu perspectiva lo que es vivir con un síndrome poco común como es el Treacher-Collins. Pero antes, cuéntanos quién es Flor Betsabe. Flor Betsabe actualmente es una maestra de inglés. Tiene su propio emprendimiento de muñequitos tejidos, amigurumi, de creaciones Alexia. Madre de una adolescente, ya casi adulta, de 17 años, esposa y con dos padres que están todo el tiempo conmigo, con mi familia. Wow. Su mamá me comentó que estudió 2 carreras. Así es. Estudié inicialmente la carrera de diseño gráfico y posteriormente licenciatura en idioma en inglés. Ok. ¿Ejerció el diseño gráfico? Poco. En el negocio que tenemos, en el negocio familiar que tenemos actualmente, estuve desempeñando mi carrera, pero de ahí me fue como que me jalando un poquito más a la educación y ya fue cuando Pero sí, ocupé un poco mi carrera. Okay. Que lo tienen en el ADN, ¿verdad? Porque la mamá, maestra. Así es. Mi abuelo materno era maestro. Era que me acuerdo, era maestro de primaria, luego mi señora madre que fue maestra de secundaria y ahorita pues ya como maestra de inglés. Sí. Ok, y esta licenciatura del idioma inglés, bueno, a mí me llamó mucho la atención, soy muy cabezón para aprender el inglés. Hablando un poquito antes de entrar a la historia, ¿qué tan fácil o qué tan complejo puede ser aprender a hablar inglés? Bueno, hay partes difíciles y hay partes que fáciles, o sea, depende del entendimiento como lo vas hablando. Cuando yo aprendí inglés fue precisamente antes de irme de intercambio, entonces me obligaron a tomar un curso. Tomé el curso y cuando llegué en Estados Unidos era por lo opuesto, era todo lo contrario. Entonces, todo lo que había aprendido como que no me sirvió mucho, pero y de ahí yo lo manejo de esta forma con mis niños. Cuando nosotros aprendemos a hablar, aprendemos hablando, balbuceando, diciendo palabras de aquí a allá, lo que vamos escuchando. Escuchen música, escuchen lean libros, lean textos cortos, largos. Ahorita con los famosos de TikTok ahí pueden jalar muchas historias en inglés y a veces hasta ellos mismos lo pueden entender. Y si le preguntan, ¿te aprendiste la canción de Justin Bieber o de cualquier otra artista, pero no te puedes aprender la tabla de multiplicar? Ay, que es mucho más fácil, pero a ver qué significa. Entonces cuando ellos aprenden escuchando, entonces ya va relacionando y va identificando qué significa. Primero las palabras claves que son casa, familia,
profesión, o sea, y ya después vamos articulando las oraciones. Entonces vamos, o sea, si vas aprendiendo desde principio de manera básica y sobre todo que tenga la intención de aprender, porque a veces uno, ay, no quiero aprender. Entonces, si no tienes esa intención de aprender, ya te va facilitando el idioma. Sobre todo aquí lo complicado es la pronunciación, y porque la escritura es fácil de entender. O sea, yo la entendí, pero dice, yo I am doctor, pero cuando lo leemos es I am doctor, y cuando lo queremos pronunciar lo leemos tal como lo pronunciamos. Hablamos en español y dicen, no, es que no se dice así, am doctor. Entonces, esa es la parte difícil, el llevar el idioma a la pronunciación correcta. Sí. Sí, a mí se me complica muchísimo, ¿no? Pero bueno, me gustó mucho un pequeño tip ahí para los que nos ven. Y que de hecho, hoy por hoy, hablar idioma inglés es casi indispensable, ¿no? En muchos trabajos lo piden, y sobre todo si quieres escalar a mayores rangos en corporaciones, sí te piden bastante el idioma inglés. Así es, de hecho, ya antes decían que si eran analfabetas de no aprender escribir, sumar, restar. Ahora, el que no sepas utilizar una computadora y que no sepas un segundo idioma, ya eres un analfabeta. O sea, actualmente estamos en el nivel educativo, estamos en ese aspecto. Entonces, ya aprender un segundo idioma. Pero lo chistoso es que las personas que hablan dialecto, que es su idioma materna, porque es un idioma también, ellos tienen muchas más facilidades de hablar en inglés, porque tiene la forma de pronunciación, y al convertir esto al español y luego al inglés. O sea, y ese para mí, una persona que habla dialecto, que habla castellano, y luego que también sepas hablar inglés, y luego hasta cuarto idioma, porque ya es el cuarto idioma, ya francés o portugués, y ya pero sí es muy bonito conocer otro idioma. Bueno, ahora sí, entrando ya en el tema, tienes Treacher Collins. Bueno, no se dice tienes, ¿no? Porque yo escuchaba que es un síndrome, pero a las personas como nosotros que desconocemos exactamente cómo se dice tienes, no tienes, qué es, háblenos un poquito, ¿qué es el Treacher Collins? Mira, Treacher Collins es un síndrome, es una condición, porque es como cualquier síndrome de Down, el autismo, TDA. Es tenerlo, porque vivimos con ello. Y no es algo que se desaparece, no es algo que se cure, porque es lo que muchos papás o muchos doctores, bueno, más bien los papás, porque los doctores pues en ese momento te dicen, su hijo tiene esta condición y va a vivir con esta condición toda su vida. O sea, ya sea generativa, entonces no hay una cura para un síndrome. Simplemente hay opciones para poder pues vivirla, porque muchas veces decimos sobrevivir con el síndrome, no, es vivir con el síndrome. Entonces sí es tener. Sí es tener Treacher Collins. ¿Recuerda el momento cuando estuvo consciente de que era diferente? Cuando me di cuenta que era diferente a las demás, fue ya en la primaria. La primera parte fue en la primaria, en donde me mandaron a un grupo especial para aprender, pero no le tomaba importancia. Para mí, pues un grupo de estudiantes. Pero ya, se puede decir como en sexto grado, que empiezan las cosquillitas, las ilusiones de noviecito, que un amiguito especial o algo. Las hormonas. Las hormonas, exactamente. Y pues empieza la vanidad. Entonces, ahí es cuando me di cuenta, digo, es que yo no soy como las demás niñas. Y, o sea, yo sabía que no podía escuchar, o sea, desde que
tengo uso de razón, no escucho. Y yo muchas veces creo que le pregunté a mi mamá, y mami, pero ¿por qué no puedo escuchar como las demás niñas? Pero le digo, no le daba tanta importancia hasta que entré a la adolescencia. Y entonces ahí fue cuando empecé a darme cuenta más de que yo era diferente a las demás. Y viví muchas situaciones por mi aparato, porque mis rasgos faciales, la cara, pues sí era diferente, pero no era tan remarcada. Pero sí tenía el aparato y eso es lo que me hacía más diferente a los demás. O sea, era raro ver a un niño con un aparato. Y para un adulto, que fue una persona más de tercera edad, no utilizaban un aparato auxiliar. O sea, era una persona que utilizara un aparato auxiliar, es raro en ese tiempo. Era diferente. O sea, decía, y luego que la gente se te quedara viendo. O sea, bueno, entonces yo muchas veces siempre miraba hacia el piso porque no me gustaba cómo me veían la primera vez. Y, o sea, es de que la mirada de que, bueno, y eso ahí es cuando más me remarcaba o más me hacía sonar en mi cabecita, eres diferente, eres no eres el niño normal, porque en ese tiempo eso manejábamos, quién era normal y tú no eres normal. Entonces yo así me consideraba que yo no soy normal. ¿Sí? Y era la palabra que más. Ahí había otras palabras mucho más fuertes, porque no me decía, no eres normal, me decía otra palabra, que sí en un momento me afectó, me hizo daño en su tiempo. Y poco a poco lo fui teniendo que aceptarlo. ¿Sí? Y eso fue cuando me fui a Estados Unidos, ahí cuando aprendí que sí es cierto, todos somos diferentes y todos llevamos algo diferente. Algo diferente, no como, o sea, no es esa de tú eres normal y tú eres normal, pero te falta cerebro. A muchos. Exactamente, a muchos. Y eso es lo que yo me decía mi mamá, pues, ¿por qué lloras? Y sí, es cierto, sí, pero es que me dijo así mamá, y después sí, pero ya tú, échale ganas, tú tienes cerebro, esa gente no tiene cerebro. Y pues es cierto, y porque reprobaba, y le decía, ay, es que tú repruebas, entonces pues tú no tienes cerebro. Y así le decía yo, tan normal que eres, pero te falta inteligencia. Estamos hablando de hace más de 30 años, ¿no? Fue una época muy complicada. Hoy los tiempos han cambiado bastante y digamos que es una sociedad un tanto extremista porque toleran muchas cosas, pero son intolerantes a otras cosas. Exactamente. ¿No? Pero en ese tiempo yo creo que era una sociedad bastante más tajante y cruel. Sí, era muy tajante y muy criticones. Ajá, muy crueles también. Muy crueles, o sea. Y a veces no son los niños. Ahorita yo al principio le echaba la culpa a mi amiguito de al lado, ¿no? Mi compañerita. Y sabes que tú me decías, pero no eran ellos, sino eran los papás. Sí, los papás, porque eran ellos que no tenían la capacidad de explicarle a sus hijos y nunca he sabido, hasta la fecha nunca le pregunté a mi mamá, ¿alguno de esos papás te acercaron a preguntarte por lo menos qué era lo que yo tengo? O sea, yo no sé si se acercaron a preguntarte, oye, para saber y explicarle a mi hijo, o sea, que tu compañerita es diferente, pero no tienes por qué tratarlo mal. ¿Sí? ¿Qué observación tan importante? Porque sí es cierto, si yo como padre veo que en el salón de mi hijo hay una niña que físicamente es distinta, a lo mejor con mucha pena me acerco a su mamá y digo, disculpe, ¿qué tiene la niña? O con todo respeto, ¿no? Porque para que yo pueda explicarle a mi hijo que a lo mejor tiene una condición y que pues no sea parte de las personas que se burlan, ¿no? Sino que al contrario entienda y el niño abra su panorama y también empiece esa educación, pero no existió. Yo nunca supe de que le hicieran esa pregunta a mi mamá. Pero yo no me quedé con la duda. Pero sí, y ahorita analizando todo lo que viví, y digo, bueno, pero es que la culpa no lo tiene mi compañerito, el escuincle de al lado, sino por su papá, porque él lo ha permitido. Y
como dices tú, hace 30 años, la forma de pensar de las personas era muy cerrada y era muy cuadrada. O sea, aquí debe ser blanco y negro, nada más, no había otra cosa. Entonces, si una persona diferente, pues no es bien visto en la sociedad. Entonces, pero lo que yo agradezco mucho fue de que mis papás siempre estuvieron a mi lado y que mi mamá fue muy estricta conmigo. Ella siempre ha sido mi papá era muy... Sí, los papás mi con papá las mamás y la mamá con los hijos. Él es mi mamá, es que la cosa tiene mucho, ¿no? Pero pues, es que siempre debe de haber uno y uno, ¿no? Y mi mamá, y eso se lo agradezco mucho, porque siendo, o sea, con carácter, porque yo sé que a mi mamá le ha dolido muchas cosas que yo he vivido, y eso porque la he escuchado y me ha visto, y se ha batallado conmigo muchas veces, ¿no? Conmigo y con mi hermana, sí. Pero siendo estricta, eso es lo que nos ha motivado tanto a mi hermana y a mí a seguir adelante, a no cerrarnos, a no... Si te caíste, levántate. No permitas que las personas te vean hundido, no permitas que las personas te vean humillado. Levántate, enderezate y sigue adelante. Si quieres llorar en el momento, pero después párate. Párate porque tienes que seguirle. Me gustaría que habláramos cómo fue la infancia. Porque tú me dices que descubriste que eras diferente en la adolescencia, cuando te comparabas y a lo mejor decías, bueno, porque ella sí, yo no, porque ella sí tiene, yo no. Pero durante tu infancia, cuando de donde tengas memoria, ¿cómo fue tu vida? Porque físicamente tu fisionomía es diferente. ¿Tenías alguna limitante? Me dijiste que no escuchabas. Entonces, ¿en qué parte de tu niñez pasaste por los procesos para poder escuchar, para obtener un aparato? ¿Cómo fue todo ese proceso? En mi niñez empezó cuando mi mamá fue maestra en María Lombardo y y ella la directora de la secundaria. Y me gustaba ir a la secundaria con ella, eso sí me acuerdo mucho, que iba mucho a la secundaria con ella, porque ahí sus alumnos que iban ya adolescentes, me cuidaba mucho. Había una muchachita que me atendía mucho. No me gustaba ir a la primaria, porque había una niña que se sentía por los típicos, tú más grande que tú, yo soy poderosa, y no le gustaba mi diferencia. En ese tiempo yo utilizaba un aparato que era una diadema. ¿Sí? De oreja a oreja, sí. Es una diadema, y lo que es esta parte, este aparatito, lo teníamos yo lo tenía acá, atrás de la oreja. Y lo que es el micrófono era una cajita que yo me lo colgaba aquí enfrente. Eso sí cómo me molestaba, porque la ropita, no podría ponerme una ropita ligera porque se me bajaba todo. Estaba pesada la cajita, ¿no? Pero sí, muchas veces esa niña agarraba mi aparato y lo echaba en una cubeta de agua. Entonces, ese fue el primer golpe y el primer dolor que yo pude experimentar. Y preguntarle a mi mamá, dije, ¿pero por qué esa niña me odia tanto? O sea, ¿yo qué le hice? Yo no le hice nada, mami, además yo le prestaba mis colores, o sea, yo me acuerdo que le decía eso. Y aún así, me agarraba mis colores y se los robaba, ¿no? Y ya. Y mi mamá no lo toleró, no lo soportó, hizo lo que tenía que hacer, habló con el maestro, con el director. Pues no había esa tolerancia por parte de los maestros. Era eso fue juego de niños. Acá hasta la fecha todavía sido lo mismo, ¿no? Pero eso fue juego de niños. Mi mamá decidió mejor retirarse de ahí, me llevó a esta escuela. Me cambiaron de varias escuelas. No me acuerdo. De educación especial, que estaba aprendiendo a hablar en lengua de señas, y la directora me dijo, no, es que en lugar de ir para adelante, te vas para atrás, mejor sácala de aquí, ¿no? Y yo siento que me cuestioné, o sea, ¿por qué no me quieren en ningún lado? O sea, esa era la pregunta que muchas veces me hacía. Dije, pero ¿por qué no me quieren? En la escuela donde estaba antes no me quería esta niña, ahora aquí tampoco me quieren, ¿no? Hasta que encontramos mi mamá en una escuela con una maestra
maravillosa, una maestra que me ayudó a salir adelante también. O sea, a veces actualmente decimos los papás, es que no debes ser estricto, es que debes ser tolerante, debes de hablarle bonito, no, es el peor error que le puedes hacer a sus hijos. Ella fue en cierta forma muy estricta, muy exigente. Yo como me acuerdo que decía, no hagas las patitas de araña, tienes que hacer las patitas derechas. Entonces, yo siempre hacía las patitas de araña y yo decía, no, tienes que hacer la derecha. ¿Sí? Entonces me ayudó a aprender a escribir, a escuchar, a aceptar el aparato. Es que este aparato te va a servir para que escuches, para que salgas adelante. Me ayudó muchísimo, la verdad sí, estoy eternamente agradecida a esta maestra Pati. Ella ayudó muchísimo a niños especiales. Ya luego de ahí me pasaron al segundo grado, que el segundo grado, pues te digo, todos los niños, todos los adultos, lo que te hace, cuando te veo la primera vez te queda viendo así con cara de eres rara, eres diferente, ¿no? Y a mí como me molestaba cuando me miraban así, entonces yo mejor agachaba la cabeza y yo veía los pies de las personas, no me gustaba ver las caras de las personas. ¿Por qué? Porque me sentía incómoda. Mira, yo de mi infancia, más en adolescencia, utilizaba mucho la palabra fenómeno. Así es como me sentía. Y como sentía que las demás personas me veían a mí como una fenómeno. No como algo raro, no como, alguna niña especial, no. Sino, es la niña, fue un fenómeno. ¿Por qué? Porque era muy diferente a los demás niños. Tiene los ojitos, las orejas, la boca, que no podía cerrar mi boquita. Entonces, esa era la palabra que yo todo el tiempo lo estuve retumbando durante mi infancia y mi adolescencia. Y porque sí, te digo, a veces no tanto los niños, a veces hasta los mismos papás, ¿no? Y a veces los mismos niños. Había papás que decían, es que no te juntes con ellos porque te va a contagiar, quién sabe que tenga. Había papás que decían eso, que le decían a sus hijos, te va a contagiar. Sí, o sea, mi grupo, en su principio, o sea, mi grupo porque era el grupo A. Cuando me tocaba cambiar, de hecho, lo de su grupo B, había niños que como no me conocía, no me trataba, no sabía cómo era lo que más me señalaban, no era lo que más me criticaban. Me decían, oye, es que... Y le decían a mis compañeros, y luego mis amiguitos eran los que me defendían. No le digas así, ¿qué te pasa? Otras palabras, ¿no? Y ya, pues eran ellos, ya eran los que me defendían mucho. Me escucho y me imagino cómo ha de haber sido, porque una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es que lo vivas, no una, 2 veces, sino años por años estar luchando. Y esta palabra que tú me decías, fenómeno, era algo que tú habías adoptado, porque así te sentías. Eso de verdad me dejó a mí ahorita impactado, porque wow, a veces uno se puede decir es que me siento mal, me siento feo, pero esta palabra es bastante fuerte. En cuanto, y ahorita me vas a comentar cómo es que lograste darle la vuelta. En cuanto a lo que tiene que ver con lo físico, la visita de hospitales, ¿fue complejo, por ejemplo, en cuanto a aprender a hablar? No sé si hubo dificultades en ti para aprender a hablar, o ejercicios, no sé si hayan ejercicios como para estimular el oído, los ojos. ¿Hay algo diferente que se tenga que hacer de más, como algún ejercicio o algo cuando eres niño? Bueno, en caso de síndrome de Teacher Collins, nuestra malformación es desde la oreja hasta lo que es la parte mandíbula, y en la nariz, para toda esta parte, a veces hasta los ojos. Mi primera operación fue de los ojos, que no, sí, luego recuerdo muy vagos, pero sí me acuerdo mucho de que sentía que todo el tiempo tenía como telarañas en mis ojos, porque no veía claro, era porque mis ojos estaban redondos y todo el tiempo tenía lagaña. Entonces era una cuestión de infecciones, me tuvieron que operar, hacer una abertura en esta parte de acá, y esta fue la primera operación. Mi mandíbula se abría, fue abierta totalmente, o sea, y mi mentón está en esta parte de acá. O sea, ok, como que más atrás. Esta parte de acá es mi mentón. No es esta, es esta. Entonces, ahí precisamente
porque yo ya estaba llevando entre mi niñez y mi adolescencia la diferencia. No tenemos pómulos, también es otra de las cosas, no tenemos pómulos. Mis orejas, si observas, una está más chica que la otra, una más grande y una más chiquita. Ah, sí, es cierto. Muy diferente. Mis conductos, en otros casos, hay personas que no tienen conductos. Auditivos. No tiene, está completamente cerrado. ¿Sí? Que tienen que utilizar un aparato cloquial, que es un aparato que se operan y se ponen en la parte de esta parte de acá del tipo. Y en mi caso, pues afortunadamente, se puede decir, mis conductos solamente era muy angosto. Entonces, hacer angostos no facilita la entrada y salida del sonido. Esa es otra de las situaciones de la malformación. Mi nariz no es esta, yo la tenía más chaparrita. Yo me decía que yo tenía la nariz de ojo meniquero, así. ¿Por qué? Porque mi nariz era hacia abajo, era muy diferente. Entonces, ya tanto en la adolescencia me hicieron la operación, no, ya a los 18 años, más de los 18 años, ¿verdad? Me hicieron la operación porque sí, efectivamente los mismos doctores te decían, no, es que tienen que esperar a que tenga 18 años para que se les pueda hacer alguna cirugía estética. Entonces me pusieron un mentón, una prótesis en esta parte de acá. Me quitaron una bolita que yo tenía acá, me levantaron la nariz y en mis conductos intentaron hacerlo más grande, ampliarlo, pero regresaban otra vez en esta parte. En otros niños, cuando ya el síndrome es más severo, nuestro conducto está... ¿El esófago, la tráquea? La tráquea, esto, lo tiene más angosto. ¿Sí? Entonces, dificulta mucho ingerir los alimentos. No puedes comer cualquier cosa, no puedes ser más grande. Sobre todo cuando son niños pequeños, tienes que ayudarlos a partirles, por ejemplo, a veces una uva les puede costar la vida. Pero, o sea, ahorita todo eso lo fui aprendiendo cuando estuvimos en la fundación platicando con ellos. Yo por muchos años me consideraba que era la única que yo tenía esta situación. O sea, ¿quién puede tenerlo? Y ahorita cuando yo he leído y he escuchado y he visto y incluso más, porque estamos en un grupo, y comenta, es que falleció tal bebecito. Y digo, ¿pero por qué falleció? No, porque por comer una uva. Fue algo que me impactó la primera vez, pero si ahí es donde más agradecido, porque bueno, que lo mío fue más leve. Y ya cuando volteé a mi mamá dije, todo lo que has visto tenido que pasar. Yo estaba en el hospital a dormir todo el tiempo porque pues, me operaban, me ponían la anestesia y pues no sentía, ¿no? Pero la angustia, la incertidumbre de mis papás era... Ahorita lo veo de estos lados, bueno. Pero sí, no, creo que me tardé en aprender a hablar ya, creo que a los 4 o 5 años, la verdad no me acuerdo, pero yo con mi hija tenía 3 años y solamente balbuceaba. Entonces tuvimos que recurrir a una terapeuta de lenguaje y la ayudó muchísimo, le agradezco muchísimo también a la maestra Elsa, y es para que aprendiera a articular y aprendiera a hablar con la mandíbula, porque cuando se utiliza, por ejemplo, lo que es la S, cierras tu diente. Cierras tu diente. En cambio, nosotros no podemos cerrar los dientes, que tenemos que utilizar la lengua para poder hacer la pronunciación igual a R. Entonces, sí, mucha terapia. No es de un mes, son años de terapia del lenguaje. Eso es lo que nos ayuda. En cuanto al auditivo, pues es radiometría y aparato adecuado. Durante muchos años he tenido que utilizar un aparato que es como los lentes. Si tienes miopía y utilizas unos lentes para leer cerca de luces así, lo único que te hace es afectarte, ¿no? Tienes que hacer tu radiometría para que sea el aparato adecuado a tus oídos y puedas escuchar claramente. Desafortunadamente, ahorita he visto que como regala, como así nada más, los aparatitos para todo el mundo, y le digo a mi mamá, y no se dan cuenta del daño que le está causando
sobre todo a los viejitos para lo mejor, pero hay niños que apenas están tratando de oír y le están regalando un aparato que no sabe si es adecuado para ellos. Pero si le voy a causar más daño, ¿no? Exactamente. También. O sea, es como cuando te regalan unos lentes y si es nada más si tienes una miopía leve, pues no pasa nada, ¿no? Pero si tienes una miopía severa, no te va a servir nada, tu contrario, te va a afectar. Como mi caso, por ejemplo, yo tengo muchísima graduación, entonces me pongo unos lentes que tienen de 2, 3, no me sirven para nada, al contrario, voy a andar con dolor de cabeza y porque es otra graduación. El aparatito que tienes, porque he visto a algunas personas ya mayores que ocupan también auxiliares auditivos, pero siempre he tenido la curiosidad, ¿cómo funciona? Te lo pones y empiezas a escuchar el sonido. ¿Cómo funciona? Me da curiosidad. Bueno, el aparato, en este caso lo que tiene la mayoría, nosotros utilizamos esta parte que es un molde, que es lo que cierra todo este contorno del oído. ¿Sí? Y adentro tiene como un huequito para que se conecte con este aparato. Ese es el aparato, ese es lo que podemos entender como el micrófono. ¿Sí? Que es lo que nosotros escuchamos o hacemos el sonido. Obviamente cuando te lo pones tiene que estar apagado y ya una vez que te lo pones lo conectas y ya empieza a recibir el sonido de exterior. ¿Y puedes controlar el volumen? ¿Tiene volumen o no? Sí, tiene control de volumen. ¿Y tú puedes decidir cuando no escuchar o no escuchar algo, sí? Sí, de hecho muchas veces a mí me pasa de que, bueno, tuve que aprender así a la mala porque muchas veces así es lo que muchas veces podemos hacer. Como escucho muy lejos, me lo quito, me hablan y a veces cuando ando en la calle pues tengo mis audífonos puestos y entonces así como que no quiero escuchar a nadie, me pongo los audífonos y ando remedio. Igual me quito el aparato. Y luego cuando, por ejemplo, que tengo fiesta, de hecho mi esposo le gustan mucho los sonidos, entonces le gusta mucho la bocina y luego todas las noches se pone a probar su bocina y a veces es muy fuerte. Entonces yo lo que hago es me lo quito, me pongo mis audífonos, me pongo a ver la serie y ya así no me molesta. Y ya, luego me está grita y grita y dice, es que no me escuchas. No, por tu sonido, no, es que me quité el aparato. ¿Por qué? Te molesta. Bueno, pues ya. Pero sí, efectivamente, hay niños o hay personas que tienen su audición leve, pérdida auditiva leve, entonces pues sí, pues enseguida puede escuchar cualquier cosa, pero cuando lo tiene severo. En tu caso es severo. Ok. Pero no sé, una vez la primera vez que a mí me pusieron lentes, que fue en la adolescencia, me hicieron la pregunta, ¿y cómo ves? ¿Ves bien? Y yo decía, pues es que nunca he visto bien, no sé qué es ver bien. No, que ve bien, ¿no? No entiendo lo que es ver bien, veo mucho mejor. En el caso con la audición, yo me imagino que es similar. No sé cómo se escucha. Pues es que a mí si alguien me pregunta en este momento es de que ¿tú escuchas bien todo? Pues que yo nunca en mi vida he escuchado todo, o sea, no sé lo que es escuchar todo. Entonces, yo escucho tu voz, yo escucho los sonidos, yo escucho el sonido del clima, y escucho los ecos, se puede decir. Pero no sé si eso es normal, aparentemente, no sé si porque yo nunca en mi vida he escuchado bien, o sea, lo que dice bien. O sea, yo escucho mejor, si se puede decir que mejor, ¿no? Incluso con mi hija, muchas veces le hago la pregunta, ¿si escuchas bien, Clara? ¿Si escuchas claro? Mamá, yo escucho lo que escucho. Pues es cierto, o sea, yo me le hago la misma pregunta que me hacen a mí, ¿no? O sea, escucho lo que escucho, pero no sé qué se escucha. Sí. Y en cuanto a la visión, ¿no hay afectación en la visión? La visión, no, sí, pero no por ejemplo, ya mi problema de aquí de los ojos no tuvo nada que ver con los retinas. De hecho, a la mayoría de los que tenemos el síndrome no nos afecta la retina ni nada de eso. Nuestra afección es los párpados, o sea, toda esta parte de acá. O sea, lo estético, o la parte exterior. Los ojos, sabían. Yo sí perdí la visión, pero por leer mucho, por a veces forzar mi vista, o sea, por tiempo, por la edad.
pero no por ejemplo, o sea, fue un punto muy aparte. ¿Y recuerdas cómo fue estar en hospitales? Por ejemplo, ¿en algún momento tuviste alguna situación difícil que dijeras, sabes que yo ya no quiero más cirugías, yo ya no quiero más problemas? ¿Molestarte por tener esa condición o no? ¿O fue como que desde un principio te enseñaron a aceptar y sobreponerte? Bueno, efectivamente me enseñaron a aceptar y que si quieres mejorar tu calidad de vida, pues tienes que hacerlo. Yo en ese aspecto yo fui muy, como, me parecí como muy sumisa, muy de obediente con mis papás. La verdad que mi mamá dice, es que hay que hacerlo, hija, ya hay que hacerlo. Pero bueno, mami, sí, lo tenía que aceptar. Pero sí, no, y es que ya la última operación fue un error estético, porque cuando me hicieron la primera operación, y es una anécdota muy chistosa, porque la primera operación fue tres al mismo tiempo, en el oído, porque cuando me hicieron los estudios vieron algo diferente y descubrieron que era un huesito fuera del lugar. Pero ya estaban pensando un tumor ahí, ya algo fuerte, ¿no? Y iban a aprovechar para corregirme lo que es la nariz y ponerme la prótesis de mentón. Entonces, pues claro que cuando yo salí toda moreteada, ojos morados por todos lados, mi nariz ya tapoteada, y mi mandíbula y todo, o sea, estaba horrible, ¿no? Y me fui a la tienda, ¿qué fui? A Walmart, fui con la jefa en la Ciudad de México, y creo que se nos acercó una señora y me decía, ay, pobrecita, ¿quién la golpeó tanto? Los doctores, los doctores. Y porque sí estaba muy mal, ¿no? Ya cuando me dice mi mamá, no, pues es que tu prótesis no quedó bien, dice, te arreglas a otra operación, me dijo el doctor, sí, hay que corregirlo. Pero pues ni modo, pues ya que, porque yo no quiero esa prótesis, me ve muy feo, no me gusta, y de por sí estoy, y por sí me ve como fenómeno y vaya peor, le digo, no, quítamela. Entonces ya me hicieron una segunda vez. Esa fue la última cirugía que, bueno, estética, porque aparte fue de mi hija, pero esa fue la última cirugía estética que me tuve que hacer. ¿Fue muy doloroso? Sí, sí, doloroso porque veo las puntadas, la anestesia, luego la segunda operación encontraba mi vena y me trataron de inyectar como 5 veces y ya me dolía mi pobre mano. Era así, pero sí, fue muy doloroso ese momento. Pero ya pasando al tema de la adolescencia, donde dices que empiezan los retos para ti, ¿cómo fue? La parte donde dices, lo más difícil fue en mi adolescencia por esto. ¿Qué fue lo que viviste ahí? La adolescencia es la etapa de la vanidad, que es lo que más nos mueve en ese momento, en ese tiempo. Yo veo más bien cómo fue mi adolescencia y cómo fue la adolescencia de mi hija y cómo es la adolescencia en ese tiempo a la de actualidad. Tuve muchísimos amigos, todos siempre me hablaban, yo tenía mi grupito de amiguitas, todas diferentes, entonces cada quien tenía lo suyo. Y yo veía que muchas de mis amiguitas era de que ella tenía novio, que ella tenía parejita, y que le gustaba, y a mí siempre me tocaba hacerla de Cupido. Entonces, pero muchas veces siempre veía, digo, bueno, ¿y yo cuándo? Y mi primera ilusión fue la parte cruel, porque tú te ilusionas con un niño, te imaginas cosas con ese niño. Y que te diga no me interesa, en ese momento para mí fue como una cachetada. Lo peor de todo esto es que no te diga porque es que no me gusta, pues simplemente o sea, no me gusta porque eres fea, no me gustas porque tienes los dientes chuecos, no me gustas porque eres una fenómeno. Entonces la palabra que más te retuerce en tu mente es que no voy a andar con una fenómena, una persona diferente. Entonces yo a veces me encaprichaba y dije, pues es que ¿por qué no? Pero ahí es cuando empieza, ya la parte donde se empiezan las bajas autoestimas.
mi autoestima estaba por los suelos. No por mis amigos, o sea, todas mis amiguitas me llegaban, me consolaban y que tú puedes hacia adelante y la canción. Pero, y a mí me gustaba un niño, no, pues, ¿cómo voy a andar con esta niña? O sea, ¿qué te pasa? Pero por la misma situación de que, pero porque soy un fenómeno. Exactamente, porque yo era el fenómeno. ¿Cómo vas a andar con una fenómeno? Y eso, quieras o no, pues hiere el orgullo, hiere la autoestima personal, hiere todo lo que tú tenías pensado en tu infancia del mundo feliz, que algún día voy a tener un novicito. O sea, no. Sí, porque el intelecto está sano, o sea, eres una persona totalmente normal, funcional. Y fíjate, esa es otra de las partes de los de síndrome de Teacher Collins, que piensa que porque tienes el síndrome, no puedes interactuar con esa persona. No puedes hablar de clima, del fútbol, de política, o sea, no, puedes hablar, o sea, mi problema es la cara, no mi cerebro, o sea, es así de simple, ¿no? O sea, es lo físico, mi problema es mi físico, no es mi intelectual, ¿sí? Ya, y todos, de hecho todos los que somos de síndrome, llegamos a esa misma conclusión, es ay, es que todos nos ven como, ay, pobrecito, o sea, pobrecito qué, o sea, yo soy una persona normal, que me puedo echar una cervecita, que me puedo echarme una copita de vino, incluso muchos de esos compañeritos un poquito más jovencitos que yo me decían, ay, pues ya se me puede echar por ahí y ahí me espantaban, ¿no? Ay, bueno, pues sí, ya, cualquiera como cualquiera, ¿no? O sea, pero efectivamente, y muchas personas nos dicen, ay, es que los angelitos, ya. Pues yo no me considero un angelito, yo tengo mis momentos. Pero sí, eso era lo que se pensaba en mí en ese tiempo, en mi adolescencia. Y lo más común era de que a veces estábamos haciendo exámenes y dije, maestra, quítale el aparato porque a él le está sacando las copias. A él le están pasando las copias. Y así como que, o sea, ¿por qué me lastima donde más me duele? O sea, era algo que sí en ese momento me lastimaba. Ahorita me río, ¿no? Pero sí, siendo adolescente, pues te lastima. Te lastiman lo que... digo, ya siendo adulto te ríes y digo, ay, qué tontería, ¿no? Pero siendo adolescente no lo ves así. Tú ves las palabras hirientes que uno le comenta a otra persona, lastima. Y mi manera de escapar a todo ese dolor que que se siente en la adolescencia, esos cambios, esas hormonas, todo lo que vas viviendo, era bailar. Y bailaba. Entonces, cuando íbamos era de que cámbiate, que arréglate, sal al foro, y era lo que más amaba hacer. Y de hecho hasta la fecha, amo hacer, bailar. Ese fue mi escape para mí, el bailar, la danza folclórica. Y luego mis compañeros que me ayudaron a aprender, me enseñaron a bailar, es lo que es la salsa, mambo, o sea... Algo más contemporáneo. Así es. Y luego como era la etapa de los 15 años, pues era... Cada fin de semana, mami, voy a los 15 años de mi compañerita, mami, voy a los... Ay, se me salió más fiestera que nada. Y ahí iba yo. Y como siempre iba con una amiguita que más grande que yo, era la que me cuidaba. Y mi mamá estaba tan querida, no, la buena es que es mi vecinita. Bueno, y ni las 2 llegábamos a las 2, 3 de la mañana, ¿no? Y ya, mi mamá dijo, ¿te la pasaste bien, mamá? Sí, mamá, me la pasé bien. Ya estaba feliz. No sé si en algún momento llegaste a pensar, yo nunca me voy a casar, o nadie me va a querer. Muchas veces. Sí. Muchas veces era de que yo lloraba, incluso mi mamá muchas veces me encontró llorando, y siempre me decía, ay, ¿por qué me estás llorando por un pendejo? Ya no sabes, ¿no? Pero yo decía, pero es que nadie me va a querer. Nadie me va a aceptar tal como soy. Siempre me va a estar señalando, o a lo mejor el muchacho solamente quiere jugar conmigo, porque sí ha habido muchachos que pues se acercaban a mí
y pues te ilusionaba y te hablaba bonito y pues ahí iba, ¿no? Y luego descubres que pues que era una apuesta, o que era o que solamente se estaba burlando de ti, o querían otras cosas. Entonces, sí fueron cosas o situaciones muy difíciles. Y donde yo me, me decaía era de que porque siempre era de que, ay, pues sí, vamos a andar, pero en secreto. Porque tenía novia o por qué, ¿no? No, porque simplemente se avergonzaba de salir conmigo. Entonces, sí, eso fue como golpes que te da en tu corazón y en tu mente. ¿Qué onda, no? Y sí, muchas veces, o sea, muchas noches lloraba por eso. Decía que yo nunca voy a tener una relación. Y era, no, pues, nunca voy a tener hijos. O sea, era mi mayor ilusión en un momento. Yo quisiera tener un bebé. Y nunca lo voy a tener. Porque ¿quién se va a querer estar conmigo? Sí. Digo, que hoy lo vemos nosotros y se ve fácil porque ya está hecho. Así es. Pero irnos atrás al momento, qué duro ha de ser, qué difícil ha de ser. ¿En qué momento cambia la jugada? ¿Cuál es el giro? ¿En qué momento todo esto cambia? ¿A quién es hoy Flor Betsabe? En el momento que me fui a Estados Unidos. Porque te digo, todo eso lo viví, eso es lo que lloré durante mi etapa de la secundaria y parte del CBT. Estudié un año, me tuve que retirar. Que el CBT es la preparatoria. Me fui a Estados Unidos y ahí es donde como que me cambiaron el chip. Porque desde mi infancia, desde mi niñez, hasta que me subí al avión, yo estaba muy protegida por mis papás, y por los dos. Yo sentía que estaba como en una burbuja, donde no quería que me hicieran daño, que no me lastimaran. O sea, yo viví con mi mamá muchas cosas, pero siempre sentía que me sobreprotegían mucho. Digo, con justa razón, ¿no? Sí, por muchas razones. Sí, porque ahora que ya estoy de este lado, pues ya entiendo perfectamente, ¿no? Ya no quiero que te pase nada. Pero sí, y enfrentarme a un país, un estado y un pueblo muy diferente a lo que tú has crecido. Ahí hubo mucho racial, como discriminación, más bien, es una discriminación, pero no fue racial, o sea, fue una discriminación de que, pues, casi lo mismo que yo vivía acá, pero aquí ahí fue más fuerte, porque, la diciéndome, la enfermita, y te mandaban a los niños de educación especial, pero es que no estoy de este lado, o sea, y interactué mucho con esos niños. Y ahí entendí que ellos, no porque no estuvieran en una silla de ruedas, que no pudieran hablar, sabían comunicarse. Y su cerebro, porque su cuerpo estaba, me puede decir, parado, tú quieres, o sea, no se podía ni mover todo, pero su cerebro hablaba. ¿Sí? Su cerebro estaba intacto y tenía la misma inteligencia que tú, como yo, como cualquiera. Ahí es cuando empecé a entender que sí soy diferente. Y el que tenga que llegar, tiene que llegar, y el que no, y punto. Por situaciones, por la segunda familia que viví, me tuve que cambiar a una ciudad más grande, con uno de mis tíos, de familia cercana. Y ahí la discriminación ya no era por lo físico. Y creo que fue el punto donde aprendí a aceptarme más, porque aquí la discriminación era racial. O sea, tú eres latina, tú te vas con los latinos, tú eres asiática, tú te vas con los asiáticos. O sea, tú tienes que ir con tu gente. Wow. Entonces, a ellos ya no les importaba si yo tenía un síndrome o no. Eras una latina más. Te veía, o sea, ahí sí me veía como Betsabe, la persona, con lo que eres. Y sí, tenía yo unas amiguitas, una era de Guatemala, una era mexicana
le decía, ay, es que aquí yo me siento como pez en el agua, nadie me juzga, nadie me ve, nadie me hace bullying porque soy mexicana, no porque por mi cara. Sí. Es que tienes los ojos, una nariz, una boca y hablas bien y hablas perfectamente. Entonces, no hay diferencia. Aquí la diferencia es nuestro color de piel. Sí, claro, y la raza. Entonces sí viví cosas, porque es una ciudad, en Minneapolis, ciudad muy grande, y una escuela donde había de todo, incluso hasta un vietnamita me invitó, que su español es horrible, por ejemplo, me invitó a salir, y yo hasta decía, ¿cómo una vietnamita me va a invitar a salir? Me decía, ¿cómo me decía la cartita? Invítate tacos, así. Y yo, ok, quiero que quiere decir que te invito a tomar unos tacos, pero no, thank you, estoy bien. Yo, no, ¿cómo crees? Y sí, me decía mi prima, dije, no se te ocurra, porque ay, son bien cabrones. Pero bueno, y sí, entonces, sí, pues ahí me la pasé muy feliz en ese tiempo. Y entonces cuando me decían mis tíos, es que tú te tienes que ponerte a tiro, tienes que aplicarte. Y me tenía que defender, o sea, a mi manera me tenía que defender. Pero ya tú, sí. Tú sola. Ya, sí, porque ya no estaba mi mamá, ya no estaba mi papá. Pues yo tenía que valerme por mí misma, tomar mis propias decisiones, porque antes era, mami, ¿qué te parece esto? Mami, ¿qué te parece aquello? No, ahora, ¿y qué hago? Y no le podía hablar a mi mamá porque la llamada de larga distancia pues estaba carísima, me colgaba, ahorita ya pues ya todo. Sí, un WhatsApp y se acabó, ¿no? Durante esos momentos que estabas allá y tenías que tomar alguna decisión difícil o compleja, ¿en algún momento te acordabas de lo que te decían tus papás? Muchas veces. Sí, como por ejemplo. O sea, porque mi mamá era la de que decía, ponte las vivas, mija. Ponte las vivas y tienes que seguir adelante. Esa era lo que más me quedaba mucho de mi mamá. Y otro que dije, porque cuando lloraba, y pues sí, me decía, llora cuando me muera. La típica, llora cuando yo ya me muera. Dije, pues sí, ¿para qué voy a llorar? Mis papás están vivos, están bien. Entonces, pues, tengo que seguir adelante. Y mi papá era de que, hija, tienes que echarle ganas. Tienes que salir adelante. Conoce, vive, disfruta tu vida. Esa es la palabra que más me ha gustado de los dos. Disfruta la vida que llevas. Wow, qué sabias palabras, ¿no? Así es. A mí esa es la palabra que siempre lo llevo, ¿no? Disfruta tu vida porque es cierto que somos diferentes, pero a nuestra manera de ser diferentes aprendemos a vivirla. ¿Cómo fue una vez que regresas? Ya venías con un chip diferente. Ya eras como que otra Betsabé. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en cuanto al entorno, en cuanto a cómo te trataban? ¿Qué fue diferente? Pues ya veía, sobre todo a nivel educativo, ya lo veía muy pobre. Yo cada rato me estaba peleando con mi maestro. Y porque ellos ya tenían lo típico de si tiene las 10 respuestas, y esas 10 respuestas tienes que contarlas a como yo te estoy dando la respuesta. Y digo, no. Si el proceso es así, tienes que hacerlo de esta forma. O sea, yo siempre me encantaba llevar la contraria. Tuve muchísimos problemas con mi mamá en ese tiempo. Porque me parece que ya me regresaste rebelde. Ya, ¿por qué? Porque ya no. Me fui como calladita, sumisa y regresé siendo rebelde, de contestona. Pero porque habías adquirido cierta independencia, ¿no? Así es, entonces, de que no te quedes callada, que era lo que también muchas veces mi mamá decía, es que no te quedes callada, tienes que hablar, tienes que decir. Y cuando regreso ya le contestaba, era por fin, me dije, ¿me quedo callada o no me quedo callada? No, ya, ¿cómo? Entonces, ¿qué hago? Claro. Entonces, y así me peleaba yo con mi maestro también, era de que, pues que no se me hace justo. Y luego, si yo veía que yo me equivocaba, diría, pues adelante, no hay problema. Pero si yo veía que se equivocaba el maestro, a ver, maestro, resuélvame esto aquí, vamos a resolverlo. Y ya no, pues está bien, te voy a dar palomita, pues. Entonces ya no me dejaba fácilmente, yo ya me podía, me defendía, que era eso, lo que más tenía que lidiar, defenderme. De hecho, en la prepa,
y al último semestre, me tocó una situación muy fuerte. Y no era contra mí, era contra una compañerita. Y por defender a la compañerita fueron contra mí. Me hacía los típicos bullying de que, ay, maestra, maestro, pero quita el aparato porque le va a pasar la copia. Y sí, me dolía. Y incluso una vez regresé y lloré y me dijo mi mamá, ¿pero qué te pasó? Pero vamos a hablar con los maestros. Y yo, no se metan, no se metan. Volvieron a llegar. No, yo fui con la directora, le dije, mira, me está pasando esto con sus alumnos. Ya estamos por terminar y yo ya no quiero saber nada de esto, pero, pues ya, póngale un límite, ¿no? Al rato llegaron todas de montón, hasta también a querer agredirme, y le dije, pues, ¿sabes qué? Si me quieren hacer algo, háganme. Si me quieren pegar, péguenme. Si me quieren agredir o insultarme, el daño se lo están haciendo ustedes, no me lo están haciendo a mí. Y dos, simplemente, de hecho, había una situación ahí con mi papá, de que estaban llegando muchas extorsiones, acosando a mi papá. Entonces ellos establecieron esa demanda, hicieron una demanda por cualquiera que saliera, ¿no? Claro. Entonces de ahí yo me agarré y dije, si algo me llega a pasar, pues ya la policía está deteniendo la demanda, o sea, si me quieren hacer algo, pues háganme. Los hago responsables. Les hago responsable a ustedes. Yo ya le dije a mi papá, y mi papá ya establecieron la demanda, ya se están, entonces se quedaron calladitas y ya mejor se fueron. Y después que tengo que aprenderme a defender, y estaba un muchacho que era también muy tranquilo. Oye, ahora sí te dije que me tengo que defender, porque si no, ¿cómo? Hoy por hoy, digo, ya eres una persona adulta, con una familia. ¿Se te ha dificultado algo ya en la vida adulta? Con el síndrome, ya no. No, con el nada. Síndrome, le digo, aprendemos a vivir con ello. ¿En qué momento? Ahí donde me visita la pregunta es cuando... Porque una cosa es que sepas y conozcas el síndrome, que sabes que lo tienes. Y otra cosa es que lo aceptes. Claro. ¿Sí? Entonces, en el momento en que acepté el síndrome fue cuando nació mi hija. Y me dijeron, no, pues es que también tu hija tiene síndrome. Y pues como flash, te empiezas a retomar todo lo que viviste desde la infancia, lo que lloraste, lo que te dijeron, lo que te insultaron, lo que te hicieron sentir en su momento, las palabras que te hicieron, que te hirieron. Pero ¿cómo voy a decirle a mi hija que se acepte si yo no me acepto? En ese momento fue cuando me tengo que aceptar con lo que soy, con lo que tengo, y enseñarle a mi hija, ¿sí? Y que no permitas que nadie te humille, que nadie te haga menos, que nadie te diga fenómeno, que nadie te diga que eres diferente. Y cuando alguien me dice, es que tú eres diferente, sí, soy muy diferente a ti. A veces te dice, mi esposa, es que estás bien loca. Sí, mi amor, estoy bien loca. Y así me quiero. Sí, claro. O sea, porque la persona normal, con lo que hemos dicho, la persona normal, no lo son. Tienen sus problemas, tienen sus dificultades, tienen sus defectos. ¿Sí? Y las personas que no somos normales, pues somos plenos. Tenemos familia, tenemos trabajo, ¿sí? O sea, sabemos, o sea, luchamos 2 o 3 veces más de lo que otras personas luchan. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque en mi caso tuve que aprender a hablar. Cuando tú aprendiste a hablar a los 2 años, yo aprendí a los 4 años. ¿Sí? Tuve que forzarme a escuchar con un aparato cuando tú aprendiste a escuchar desde que naciste. Sí, nacimos funcionales, ¿no? Y eso no solamente en mi síndrome, también en otros síndromes, en otras situaciones. O sea, ahorita lo veo con las mamás de aquellos niños que tienen el mismo síndrome, que lloran, que sufren. Hace 2 años, tuvimos una convención donde una mamá, yo la estaba escuchando, estábamos en un foro, y le decía, su niño era de Pierre Robin, el mismo síndrome que mi hija, no es tan severo como el mío, y le decía a
que era terapeuta, era una persona de lenguaje, algo así, que era, no, es que mi niño está llevando terapias y terapia de lenguaje y le contestas, ¿y qué esperas? Tienes que traerlo a esta parte porque todo lo que estás haciendo es una pérdida de tiempo. Y así le dije a mi mamá, le digo, yo no estoy de acuerdo con eso. Lo que hagas con tus hijos nunca va a ser una pérdida de tiempo. Cualquier cosa, lo que investigues, lo que tú hagas, lo que buscas, los cursos, las pláticas, los congresos, todo, nunca va a ser una pérdida de tiempo. Aunque sea algo mínimo, ¿no? Aunque sea mínimo, pero algo va a ayudar. Entonces, incluso nos las encontramos en el baño, una fiesta, una reunión, nos las encontramos. Pues estaba así como bajoneada, ¿no? La señora. Sí, pues claro, te dijeron, te insultaron como madre, pues ¿no? prácticamente, o sea, porque como mamá te hace sentir como que, ay, es que no estás haciendo bien tu trabajo. Claro. ¿Sí? Mi hija en ese tiempo, mi hija lo que tiene es que le encanta cantar, me gusta mucho cantar. Entonces creo que le mostré un video donde ella canta. Y, ay, qué bonita canta tu hija, ella tiene perro bien. Entonces, todo eso le cambió a esa mamá. Es decir, de verdad, o sea, como que hubo una luz de esperanza. Sí, claro. Todo lo que tú hagas por tu hija, lo dije, todo lo que tú hagas por tu hijo, nunca va a ser una pérdida de tiempo. Perdóname por la tontera que dijo esa doctora, pero no es cierto. Ayúdate, apóyate con lo que ella te va a ofrecer, pero nunca va a ser una pérdida de tiempo. Llevé a mi hija con terapia de lenguaje y mira, ahí está su resultado. Ella canta, y ay, que canta como los ángeles. Sí. Me encanta escucharla, ella ha concursado como 2 veces en el CBT, o sea, y entonces, eso fue una parte de crecimiento personal, de aceptar, y bueno, pero sí fue difícil, que cuando le dije a mi mamá, es que yo te veo como ella, y empecé a recordar todo lo que viviste. Todo el tiempo me empieza a recordar y digo, pero cómo son los cambios, los tiempos de aquellas a cómo es ahora. Sí, han pasado muchísimos años, ¿no? Muchísimos años, cambia la cultura, cambia todo, hay más influencia, más globalización. Y precisamente las personas que nos comentaba su mamá en el capítulo anterior, los que han sido referentes para darle visualización al Teacher Collins, como el que inspiró la película de Wonder, o un influencer que es mexicano, sí, Francisco, han sido inspiración para muchas personas. Desde tu punto de vista, y ya para terminar este capítulo, ¿qué le dirías a uno? Me gustaría que lo dijeras en 2 direcciones, que lo hicieras en 2 direcciones. Uno, a los pequeños, adolescentes que nos van a ver y que tienen esta condición y que están sufriendo hoy, a lo mejor todavía a estas alturas, insultos, humillaciones, bullying, como se le conoce ahora. ¿Qué les dirías? Y 2, ¿qué mensaje le darías a los padres? Mira, a los niños, a los adolescentes, los que están viviendo con el síndrome, porque lo viven, pues le diría que vivieran. Van a sufrir mucho, si es cierto, eso es algo que nadie se lo va a evitar. Van a escuchar muchas cosas, van a sentirse bajoneados, se van a sentir menos, pero que todo esto que ellos escuchen, que todo eso que ellos perciben con sus compañeros, con su goleador, con quien sea, que lo tome puede decir que lo tome con fuerza y que trate de demostrarles que no son lo que ellos dicen. Sí, te digo, hace rato yo les decía, es que tú eres diferente. Sí, soy diferente. Yo no soy igual a ti. Ese es el mensaje para los niños. Que si alguien te dice que eres diferente, sí, mi amor, eres diferente a todos los demás niños.
Que está feo, me da igual. Que no tienes orejitas, pero tengo cerebro. O sea, que aprendas a responder con seguridad lo que tú tienes. Y que en eso lo que tenemos todos es el cerebro. ¿Sí? Eres inteligente, eres amado por tus padres, porque yo sé que sus papás están con ellos. Entonces yo sé que tiene uno que otros amigos. Lo que yo viví en mi infancia a lo que se está viviendo actualmente es que antes no había esa aceptación. Antes era mucho el rechazo. Afortunadamente ahorita ya no lo es. Ahorita ya hay gente que te acepta tal y como eres. ¿Sí? Entonces, si tú te caes una vez, 2 veces, 3 veces, siéntate un ratito, llora lo que tengas que llorar y párate y levántate. Y eso es para todos los niños. ¿Sí? Okay. Para los papás, está bien sobreproteger a nuestros hijos. Yo le digo que no sé, de cuidarlos, estar atentos, ver que no les falte nada. Pero también a veces tenemos que ser un poquito estrictos para ayudarlos a ser fuertes. Porque a veces mucha sobreprotección los hace débiles, los hace como que sin carácter. Y eso lo he visto en muchos niños, que se enferman fácilmente, que no tienen la voluntad para seguir adelante, y eso es en general, no solamente los que sufrimos síndrome de Treacher-Colley, o sea, los que tenemos siempre, no sufrimos, que tenemos el síndrome de Treacher-Colley, como el que tiene síndrome de Down, como el que tiene TDA, como el que tiene autismo, eso es general. He visto muchos jovencitos que tienen los papás más amorosos del mundo y los más consentidores y toman a veces la puerta falsa y en muchas situaciones. Entonces, hay que aprender a ser un poquito estrictos con ellos y enseñarles de que si te caíste, sacúdete y levántate. No te quedes, no es de que, ay, te caíste, te ayudo, a ver mi amor, no. Ayudarlos a ser fuertes. ¿Sí? Porque si los haces débiles, no van a seguir adelante. No, o sea, les va a costar más trabajo. No es que no salgan adelante, sino que les va a costar más trabajo en aprender a vivir la vida. Y por último, a la sociedad en general. ¿Sabes qué? Yo no tengo un hijo con Treacher-Collins, no soy un papá, no soy alguien con Treacher-Collins, soy un ciudadano común. ¿Qué hago? ¿Qué mensaje le daría a nosotros? Para la sociedad en general, que antes de mirar raro a un niño o a un paciente o a una persona, primero investiga, averigua lo que tiene, te nace ayudarlos. Y no, o sea, no señales, no critiques, no juzgues. Si tienes preguntas, acércate a preguntar, porque a veces muchos de ellos se te queda viendo, pero no se atreven a preguntar. O sea, creo que preguntan más los niños, porque a mí me ha pasado mis alumnos. O sea, ticha, ¿qué tiene en la oreja? Y me quedo como media hora explicándoles. Pero entonces, papitos, sobre todo los papás, que investiguen cuando tenga dudas sobre alguna situación, algún síndrome, una condición, antes de señalar, antes de cuestionar, antes de juzgar a las personas. ¿Sí? Y acepta a la gente como es. No, hay personas que se meten en tu vida nada más por... Primero a ti mismo antes de ver a los demás. Wow, pues muchas gracias por todo este contenido tan valioso que nos acabas de regalar a todos, el conocer la experiencia desde alguien que lo vivió, todos esos esos golpes que puede dar la vida, pero también cómo se puede superar. Y digo, ya la evidencia está. Eres una persona adulta, casada, con una hija que ha logrado superar
cualquier dificultad. Y creo que queda como ejemplo, ¿no? De que se puede. Y hay quienes nos ahogamos en un vaso de agua y estamos normales, ¿no? Y es posible que una persona que ha vivido muchas cosas más difíciles venga a motivarnos de esa manera. Te agradezco mucho tu tiempo y gracias por haber estado con nosotros aquí en el podcast. Ok, muchísimas gracias. Bueno, nos vemos en otro capítulo. Chao. Gracias por escucharme. Yo soy Israel Cruz. Chao.